Bienvenida, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que genial. Hoy quiero hacerte una pregunta y es, ¿qué piensas tú sobre la vulnerabilidad? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo te relacionas con ella? Mi nombre es Bea. Puedes encontrar una bio más extendida para conocerme mejor. Me encantaría que la buscaras y pudiéramos conectarnos un poco más. Estoy feliz de ser parte de esta comunidad de Project Ananda, en la que somos un grupo de personas que compartimos para poder transmitir nuestros aprendizajes, nuestras experiencias y entre todos inspirarnos y ayudarnos en el camino. Siento que es altamente importante en este momento de la vida, y si quieres estar al tanto de lo que estamos compartiendo, mis compañeras, mis compañeros y yo, te invito a seguir nuestro canal y nuestras redes sociales también. Y hoy voy a estar hablando de un tema que realmente me llama muchísimo la atención y con el que a menudo siento que a menudo nos relacionamos de una manera que no es justa para ello, y es la vulnerabilidad. Y así, con palabras grandes, con letras grandes, con mayúsculas, vulnerabilidad. Porque ¿qué es la vulnerabilidad? ¿Dónde nos lleva? ¿Con qué nos conecta? ¿Qué supone reconocer que somos seres vulnerables? Y todas estas preguntas y muchas otras que están relacionadas con este tema tan enorme que se puede trasladar y transportar a tantos lugares y a tantas vivencias. Y para mí siento que la vulnerabilidad es mostrarnos y que todos somos vulnerables, y mostrarnos como seres humanos de la manera más real y más auténtica es ser vulnerable. Y hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que tenemos esta palabra como metida en un cajón, como algo malo, como algo que no se puede mostrar, que no es bueno mostrar, porque si somos vulnerables, entonces no somos fuertes, entonces no somos capaces, entonces no, incluso viene desde muy lejos, ¿no? Incluso no teníamos derecho, no teníamos derecho por llorar, por sentirnos frágiles, por mostrarnos vulnerables, a ser queridos, a merecer amor. Es muy grande el tema, muy potente. Yo a día de hoy también lo quiero vincular al tema del arte, porque es algo que me toca muy de cerca y porque siento que en mi parte artística, creativa, con la música, con el canto, con escribir, eso es pura vulnerabilidad, porque tú estás en un lugar en el que estás abriendo tu corazón, lo estás compartiendo, te estás mostrando. También mostrarse desnuda, desnudo, creo que es el mayor de los regalos que podemos hacernos como seres humanos, y también el mayor de los regalos que podemos hacer al resto de humanos. Y me parece que es súper importante empezar a trabajar sobre la vulnerabilidad, sobre compartirnos desde un lado vulnerable, sobre asentar que no tenemos que mostrar nada, no necesitamos ser fuertes todo el rato. Yo personalmente, dentro de mi vida, por las circunstancias y por el camino recorrido, como siempre he interpretado el papel de la persona fuerte que puede con todo. Y hace mucho que empecé a caminar en dentro de ser una persona sensible, poder mostrar esa vulnerabilidad que tiene derecho a ser sostenida, a ser amada, a ser querida, a ser cuidada,
primero por mí y después por los demás. Porque a mí me causa muchísima, esto es algo bellísimo, a mí me causa muchísimo, me despierta mucho amor y me causa muchísima empatía cuando encuentro a una persona que se muestra vulnerable, y en el mundo del arte es algo que creo que deberíamos alentar más, ¿no? Somos seres humanos, no somos superhéroes, no necesitamos parecer que estamos todo el rato súper bien, porque además cuando uno viaja muy profundo dentro, o una viaja muy profundo dentro y se encuentra con las emociones, se despierta mucho la vulnerabilidad y creo que es bellísimo y que es una parte del arte, lo que yo siento como arte en todo su esplendor, tiene que ver con la vulnerabilidad, está totalmente relacionado. No sé si me estoy explicando exactamente lo que quiero transmitir, pero sí, es emoción, es tristeza, es alegría, es miedo, es vértigo, somos todo eso está dentro. ¿Y por qué ocultarlo? ¿Por qué fingir un papel, no? El otro día precisamente hablaba con mi madre de esto y había un punto en el que ella me decía, bueno, sí, es que para ser artista hay que crearse un personaje. Y yo le decía, quizá haya una parte, evidentemente, que uno tenga que separar de su vida, pero no hay que crearse un personaje que uno es un superhéroe, porque eso no es real. A mí eso me aleja de lo que yo personalmente quiero transmitir con mi arte, que es que soy una humana, un alma que está aquí en la tierra caminando, aprendiendo y que me empapo de la vida y del resto de almas que también sufren, que también se alegran, que también se fascinan por la vida, que también hay momentos en los que sienten que no pueden más. Todo eso. Y mostrarnos vulnerables es ser humanos, ser humanas. Es verdad, es real, es puro. Y eso para mí tiene un valor increíble. Y cómo nos relacionamos con eso, con esa parte, ¿no? Si yo cuando estoy en esos sitios me fustigo o recojo esas emociones, recojo esa vulnerabilidad, recojo ese miedo, esa tristeza, ese vértigo. Yo estoy relacionándome ahora desde ahí, conmigo misma y con mi parte vulnerable, y siento que estoy en un camino de descubrimiento y de cambio que me fascina, que me ayuda muchísimo. Y te invito a cuestionarte cómo te relacionas con tu vulnerabilidad. Si eres capaz de acogerla y acoger la que ves enfrente, la que sientes en otras personas, o si te causa rechazo cuando ves a alguien que se muestra vulnerable. Porque esto nos da muchas pistas de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y bueno, te dejo con estas preguntas, cómo te relacionas con tu vulnerabilidad. Es un tema muy extenso sobre el que podemos hablar muchísimo. Yo solo he matizado algunos puntos como para abrir el debate. Quizá en otro momento nos extendamos un poco más. Te voy a dejar información complementaria, adicional, algunos enlaces para que también puedas sumarle a esto que yo estoy compartiendo hoy. Y te invito a que por favor te comuniques con nosotros, que dejes tus comentarios en este vídeo, tus opiniones, las ideas que te surjan, las dudas que te surjan, que le des a me gusta, que te suscribas al canal y que nos sigas en las redes para estar al tanto. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir. Te mando un abrazo gigante y nos vemos súper pronto. Chao.